Si hablamos de fracasos en el fútbol, tenemos que mencionar a la selección brasilera del año 2006. ¿Qué pasó en ese mundial? ¿Por qué Brasil no salió campeón con el equipazo que tenía? Bueno, como siempre pasan todos los procesos, cuando algo sale mal, cuando hay un fracaso futbolístico, no pasa solamente por un lado, ¿sí? Pasa por varios lados. Pero primero quiero enfocarme un poco en que se entienda el contexto en el cual venía Brasil en el año 2006. Venía de salir campeón del último mundial en el año 2002 con un Brasil realmente intratable. A mi gusto fue uno de los mejores mundiales que vi jugar a Brasil, incluyendo también el del 70, que siempre está la rivalidad entre el 70 y el 2002, cuál fue mejor mundial para Brasil. Pero en el caso del 2002 era un equipo que no tuvo unas buenas eliminatorias, pero salió campeón demostrando un grandísimo juego, con jugadores intratables como Ronaldo, como Rivaldo, que a mi gusto fue la figura de ese mundial, con Ronaldinho, con Roberto Carlos, con Cafú como figuras principales de ese equipo, con una estructura que realmente jugaba muy bien al fútbol. Inclusive se dieron el lujo de dejar afuera jugadores como Romario, que a mi gusto era un jugador que me encantaba como jugaba, intratable en el 1 vs 1, pero fue un gran campeón del año 2002 del mundial. Años siguientes gana la Copa América en el 2004, nada más ni nada menos que contra Argentina, con un Adriano que venía a ser una explosión en el fútbol mundial. La Copa Confederaciones también contra Argentina, se la gana, y el mundial 2006 venía realmente como el candidato por todas estas cosas que les nombraba, porque venía primero en el ranking FIFA y también venía de hacer unas eliminatorias realmente excelentes. Eran parte del Jogo Bonito, de hecho estaba toda esa época de las publicidades y todo que hacían Jogo Bonito con Cantona, en los Total 90, la camiseta brasilera del 2006 es realmente una locura. Y para los que no recuerdan qué era el Jogo Bonito, se los recuerdo rápido. Era una publicidad que había hecho una marca reconocida de deportiva que quería mostrar cómo vivían los futbolistas adentro y afuera del campo de juego, justamente el fútbol. Miren lo que hacían en una simple entrada en calor, era tremendo, una calidad, una técnica impresionante, te daban ganas de hacer jueguitos aunque no te salga ni medio de lo que hacían estos. Y también miren lo que hacían en un partido real, en eliminatorias pasaba jugadas como esta todo el tiempo, eran realmente un equipo muy difícil de ganarles. Miren esta belleza, disfruten. Adriano vai para cima da marcação, a chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol! Gol! Brasil estaba haciendo todo bien hasta ese momento, pero a la hora que arrancó el mundial, inclusive un poquito antes, las cosas empezaron a complicar para Brasil. La verde amarela empezó con varios problemas. El primer problema que tuvo fue la organización. ¿Y a qué me refiero con organización? Bueno, primero hace concentración en Suiza, 15 días antes de que arranque el mundial. Tiempo más que suficiente para que puedan armarse bien las selecciones, como preparación física hablo. La selección concentró en Wiggins, que es una localidad de Suiza, después que la agencia Kentaro pagara a la Confederación Brasilera de Fútbol cerca de 2 millones de dólares para llevar al equipo a esa población y vender allí también las publicidades y las entradas para que los hinchas puedan presenciar de los entrenamientos de la selección de Brasil. Bueno, imagínense lo que fue eso, fue una locura de gente, todos los entrenamientos concurrían cerca de 15.000 personas. Imagínense ustedes si fueran jugadores de fútbol, que todas las prácticas, las cuestiones internas que tienen como equipo, situaciones de entrenamiento que se dan para poder armar el equipo, imagínense cómo lo podés hacer con 15.000 hinchas que te están todo el tiempo gritando en el oído cosas, pidiéndote fotos. Era una locura para los jugadores brasileños poder hacer eso con 15 días de preparación. Ahora, el tiempo estaba bien, 15 días sí, sobra para una preparación física. Hoy en día se hace un poco más extensa las preparaciones para los mundiales, pero imagínense cómo podían entrenar los jugadores en esas condiciones. Realmente era algo muy malo y varios jugadores se quejaron de eso post mundial, entre ellos el principal que se quejó fue Ronaldo. Otro tema muy importante fue también la preparación interna de cada futbolista, y este es un punto que el presidente en ese momento, Ricardo Teixeira, había hablado de que los jugadores habían sido muy poco profesionales en cuanto a que le gustaba mucho la fiesta. Eso ya lo sabemos todos, grandes bolicheros eran los jugadores brasileros en esa selección.
pero no habían hecho tampoco una preparación interna, ¿sí? Le gustaba salir, no eran muy profesionales, algunos estaban con algunos problemas físicos. Ronaldo no llegó en su mejor condición, si bien había hecho una pretemporada especial, no pudo llegar en buenas condiciones. Roberto Carlos y Cafú ya estaban bajando un poco el nivel de su carrera, pero en contraposición tenía jugadores en su máximo nivel. Ronaldinho, que era la figura mundial en el Barcelona, tenías a Kaká en su mejor momento en el Milan, tenías a Robinho recién llegado unos años atrás al Real Madrid, también un jugador que en el 1 vs 1 era letal, era imparable en esa época. Adriano, máxima estrella del Inter en esa época, era también una locura lo que jugaba Adriano, y a través de esos jugadores armaba Brasil su base, ¿sí? También recordemos jugadores como Dida, jugadores como Lucio, tenía una selección pero tremenda. Ricardo Teixeira había acusado que muchos de estos jugadores no se habían preparado profesionalmente, ¿sí? Yo me dijo Presi que me quedara más en casa y que no saliera tanto. No ver Figo, por ejemplo, Sí, no sí. ver Figo que siempre está en casa. Y con todo el respeto yo le he dicho, mira que Luis Figo tiene una esposa espectacular, y si yo tuviera una parecida estaría más en casa también. Lo cual, imagínense cómo un equipo puede prepararse si ya estaban todo bastante al cruce. Obviamente estas declaraciones fueron mucho tiempo posterior a lo que fue el fracaso mundialista. Hasta ese momento Brasil venía como la candidata. Si me dabas a elegir a mí, que en esa época era chico pero ya entendía muchísimo de fútbol y me encantaba ver fútbol internacional, sobre todo el fútbol que jugaba Brasil, era clara candidata. Yo con mis amigos teníamos el álbum de figuritas y valían doble las figuritas de Argentina y de Brasil, pero conseguir una figurita de Ronaldo, una figurita de Ronaldinho era casi imposible en esa época. A pesar de todas estas cosas que mencionamos que salieron a la luz después del Mundial, Brasil arranca los primeros partidos jugando muy bien, pasando por arriba a todos los equipos. Ronaldo ese Mundial iba a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales, después superado por el alemán Klose, pero venía realmente jugando bien al fútbol. Cuestiones que pasan, los mejores llegan a las instancias finales y les toca jugar en los cuartos de final con Francia. Francia, que hay que hacer un paréntesis porque realmente hizo un mundial grandioso, con un Zidane que iba a jugar su último mundial, que realmente Zidane solo te diría que merecía ese mundial. Yo lo seguí de punta a punta, lo volví a ver con el tiempo del mundial que hizo Zidane y compañía, y realmente fue increíble lo que hizo ese mundial. Y también tenía un grandísimo equipo Francia, no era solamente Zidane. Jugadores como Henry, que justamente es el que les hace el gol a Brasil, Trezeguet, Bartés y una cantidad de jugadores que venían de la camada todavía del Mundial 98, campeones en el Mundial 98, y que llegaron a la final y después perderían con Italia. Pero volviendo a Brasil, le golpeó muy duro ese partido. ¿Por qué? Brasil llegaba, por decir de una forma como se dice acá, llegaba agrandado. Prácticamente se ponía la camiseta y le ganaba a todos los rivales. Se enfrentó con un equipo que era realmente bueno, que jugaba muy serio al fútbol y no pudo superarlo en todo el partido. Francia fue claramente superior y yo creo que ese fue el peor fracaso de la selección brasileña del 2006. Por todo esto que les conté, una selección que venía haciendo méritos a lo largo del tiempo, que llegó agrandada a ese mundial y terminó con las manos vacías en cuartos de final. Ni siquiera pudo acceder a instancias superiores como fuera una semifinal o una final. Se quedó apenas en cuartos de final, que yo creo que fue un mundial que podría haber dado muchísimo más, y por qué no también hacer un bicampeonato mundial, lo cual hubiera sido el 6º mundial hasta ese entonces para Brasil, que no se le pudo dar. Ahora, amigos, estamos para debatir y yo quiero que ustedes en los comentarios me dejen qué opinión tenían de ese mundial, cómo lo vieron, cómo lo sintieron y qué hubiera pasado si se hubiera organizado un poco mejor la selección brasilera. Los dejo acá con más videos del canal. Pasen a verlos, dale.